Seguidamente escucharemos al señor presidente de la Cámara Federal de Córdoba. Escuchamos al doctor Luis Roberto Rueda. Señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señoras y señores jueces del Alto Tribunal, señor gobernador, señora secretaria de Justicia de la Nación, autoridades presentes, señores jueces. Me es particularmente grato darles a ustedes nuestra más cálida bienvenida a la provincia de Córdoba. Ello implica una responsabilidad adicional en la medida en que pretendemos recibirlos con algo más que un saludo sincero. Creemos por ello oportunas algunas breves reflexiones vinculadas al objeto de esta tercera Conferencia Nacional de Jueces, desde que se trata, en el tiempo presente del Poder Judicial, de encuentros distintos y diferenciables de los restantes eventos que, acaso con ejes temáticos nominalmente similares a los actualmente tratados, inspiraron e inspiran congresos, jornadas, reuniones de jueces, particularmente durante el último y definitivo episodio democrático de nuestra vida nacional. Una primera reflexión hace a una característica central de la conferencia. Ya no se trata de un encuentro de jueces involucrados según sus especialidades y fueros para debatir problemas específicos de su cotidiano quehacer, los que deben seguir teniendo, no obstante, pervivencia en sus respectivos contextos, sino que, por el contrario, de lo que hoy se trata es de incursionar por un sendero totalizador e integrador de la justicia institucionalmente considerada, pero no para diseñarla verticalmente con un afán de organicidad propio de un tiempo sin retorno, sino para continuar construyendo una justicia sustancialmente unida en orden a un proyecto común mediante el fortalecimiento pleno de su independencia como poder del Estado, que habrá de resultar al alcanzar su propia conducción y autonomía. Esta afirmación se apoya en los datos de la realidad. Estamos aquí reunidos colegas de todo el país, sin distinciones estamentales de ninguna naturaleza, y lo estamos con la firme intención de que esa totalidad se proyecte de manera constante, como viene sucediendo desde Santa Fe y Salta, a través de las comisiones y del trabajo proyectado en la implementación práctica de lo elaborado en los sucesivos eventos, para así tener, en definitiva, un proyecto consistente y potenciador de cambios profundos, continuos y abiertos, de modo que puedan salir de la insularidad del derecho judicial y adentrarse en la realidad social que tan largamente ha esperado respuestas en tal sentido. En virtud de ello, surge una segunda reflexión. Asumimos que desde fuera y también desde dentro del Poder Judicial, que no son pocas ni débiles las resistencias a los cambios estructurales. En este sentido, Zaffaroni destacó en su momento que la formidable complejidad de las relaciones económicas y también el no menos complejo entramado de las corporaciones nacionales e internacionales, el inmenso poder del aparato estatal y la gran movilidad política abren nuevas e insospechadas dimensiones al fenómeno de la corrupción, que solo podrá controlarse mediante una respuesta combinada de los órganos de control de la gestión del Estado y desde el Poder Judicial mismo, razón por la cual avisoramos cuáles son los sectores que se muestran refractarios a los cambios en curso. Para ello se emplean los argumentos de siempre. En primer lugar, se sostiene que nuestros países no se hayan preparado para estos cambios. Esto encubre la versión evolucionista del racismo, además de desconocer que tampoco las estructuras judiciales de países como Italia, España o Portugal estaban preparadas para sus respectivos cambios de la posguerra, a la vez que se olvida que las reformas democráticas vienen preparadas por la misma dinámica democrática. Se emplea asimismo el injurioso argumento de que no debemos incorporar instituciones foráneas a nuestra tradición nacional, lo cual, según el citado jurista, no solo soslaya que a todas las instituciones locales, en uno u otro momento de nuestra historia, las hemos tomado de Europa o Estados Unidos, sino también resulta que su falacia ensucia las tradiciones de nuestros pueblos, pretendiendo que instituciones deterioradas y antidemocráticas se asocien a nuestra tradición nacional. Finalmente, se apela a que en nuestros países no hay juristas que puedan protagonizar estos cambios y dar vida a estas instituciones.
argumento que resalta por su propia irracionalidad. No obstante, coincidimos en que si la estructura judicial no estimula exigiendo a nivel jurídico, este irá cayendo porque el saber jurídico no es un juego de ajedrez entre académicos, sino que es un auténtico saber que procura una realización jurídica. En este sentido, creemos que la realización jurídica no puede expresarse en un universo de pura normatividad, porque sucede, como dice Girardi, que quienes utilizan el nombre derecho en sentido restringido y los reducen a la insularidad de los problemas normativos, ya están al lado quienes, con otra concepción mucho más extensa, lo identifican con una modalidad de la conducta de la persona humana como propiedad de ésta y que se manifiesta en la vida social. Esto es, en definitiva, entender que el mundo del derecho no consiste en un ente cultural abstracto, por bien inspirado que esté, porque el derecho no es un ser, sino una modalidad de existir del ser humano en sociedad. Creemos también que 5 décadas atrás se justificaba en gran medida el descreimiento de Carlos Cosio sobre nuestros magistrados, explícito en su grave interrogante: ¿por qué los jueces argentinos en general y en forma permanente están poseídos de la timidez jurídica que llega con frecuencia a una verdadera cobardía jurídica? Cosio pensaba en ese momento, y en parte pensaba bien, que tener la conciencia de una sentencia inconveniente por su injusticia, pero respaldarse para ello en la lectura más simple de la ley y justificarse aduciendo que el remedio corresponde al legislador, es una actitud prevalente de los jueces argentinos que no pone en crisis su conciencia filosófica. En tal hipótesis, no advierten que el problema no se radica solo en el caso a resolver, sino también en ellos mismos que tan cómodamente lo resuelven. Pero en la actualidad nos costaría bastante sostener en toda su extensión esta línea de pensamiento, pues la dinámica de la vida social, política y económica en los últimos tiempos ha dejado poco espacio para la timidez jurídica, habida cuenta de las demandas sociales que exigen la resolución de los conflictos con una urgencia que, en ocasiones, impide meditar adecuadamente y mucho menos teorizar sobre los contenidos del derecho a aplicar para pronunciarse sin demora sobre los hechos que ingresan para su dilucidación al despacho judicial, disparados por realidades que poco tienen que ver con la juridicidad que la apariencia nos sostiene. Esto fue por caso lo sucedido en el pasado reciente con el llamado corralito financiero, pero sin embargo, ni una situación tal que justifique una expresión judicial que se apoya en la lectura más simple de la ley, sin abandonar su movimiento y su neutralidad para con la realidad social. El compromiso de los jueces con esa realidad parece ser el último, más desafiante de los puentes para rescatar el derecho de la neutralidad jurídica y ética en que por momentos parece haber quedado. Según sugiere ser una sensata lectura del distanciamiento que la sociedad ha venido teniendo con el poder judicial. Para ello preciso insistir en el rol del poder judicial, que será tan importante y decisivo como el del Parlamento en orden a la gobernabilidad de la Argentina, y que en ese papel necesita de la conjunción de estabilidad, remuneración digna, de reclutamiento derecho y de idoneidad profesional. Por eso, para la justicia, vale aún más que nunca